Y seguimos compartiendo todos los éxitos aquí en tu programa preferido. A ver. Nos llega acá una solicitud a través del mensaje de texto que dice así. Bueno, hacer radio es una de las cosas más buenas que yo he podido hacer en mi vida. Yo hice radio prácticamente más de 30 años. Para mí fue el convertirme como periodista de radio, fue un proyecto de vida que lo comencé sin pensar, quizás desde cuando estaba muy pequeño. Porque la radio, más allá de un medio de comunicación, la radio nace con un propósito de llegar a la comunidad a través de los mensajes que una estación radial pueda transmitir. La radio es un mensaje que utiliza un proceso técnico, pero que a su vez conlleva mensaje, conlleva una información, para que todas las personas que escuchen, oigan esos mensajes, independientemente de si es urbano o rural, la radio pueda considerarse como un medio de transformación hacia las comunidades. Es una disciplina también. Producto del desarrollo tecnológico. Además también es un fenómeno social como tal, porque el resultado de un desarrollo tecnológico ha permitido pues que la sociedad se mueva a través de ella o sea el resultado de un movimiento por el desarrollo mismo de la tecnología. Comunicarse uno con todo el mundo, con todas las personas. La radio es un servicio público que lo hay de diferentes categorías, pero igual es un servicio público que le permite a uno precisamente eso, hacerse conocer y conocer muchas personas. Esa es la radio, comunicarse uno con todo el mundo y todo su entorno. Al llegar a un país como el de nosotros, como Colombia, que hacia los años 30 aproximadamente, es cuando llega la radio, porque precisamente los presidentes de la época pues se dieron cuenta del poderío de este medio de comunicación. El hombre siempre ha querido que se le escuche al otro lado del mundo. Entonces, esa ha sido su propuesta de toda la vida, desde que empezó a gritar. Y hoy cuando ya tenemos unos aparatos que nos permiten darle la vuelta al mundo o ir hasta otras partes, incluso con nuestra voz, pues eso hace parte del fenómeno social que es el desarrollo tecnológico. El hombre siempre ha querido llegar más allá de donde está. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. En Colombia la radio viene de una u otra forma anidada a los grandes emporios económicos. De esa forma también nacen acá en Bucaramanga, en este caso en Santander, las emisoras, filiales de esos mismas a nivel nacional. La mayoría de los radiotécnicos de aquella época pues montaban sus emisoras de esa manera, sobre todo en los pueblos. Y de ahí nacieron muchas emisoras, no solamente en Santander, sino en el país, de esa manera. La mayoría de personas que ya están jubiladas de la radio, que trabajaron tanto tiempo en la radio, llegaron sin quererlo a la radio. Digamos, un mensajero se transformó en un locutor, digamos, un personaje X o Y o familiar de tal persona se transformó en un control master de un momento a otro porque no había nadie, porque les parecía bonito y no había tampoco quien lo hiciera. Estando en mi casa con un vecino, un hermano de él trabajaba en radio, en una emisora que estaba recién fundada, que en esa época era Lemas de Colombia. Y él era el director, Eliezer Tapia Jaimes, que en paz descanse porque ya falleció. El hermano quien me llevó a la radio, a conocer la radio, también ya falleció. Un día me dijo, ¿qué está haciendo?
acompáñeme, que le dijeron, necesito llevarle unos documentos a mi hermano a la radio. Cuando él me dijo, ¿cuál radio? Dijo, Lemas de Colombia. Yo lo acompaño, y lo acompañé, y fue la primera emisora que yo conocí. Y a los 2 meses de yo estar asistiendo a esa emisora como visitante, se presentó una vacante para mensajero. El mensajero de ahí se retiró. Y entonces me dijo Álvaro Tapias, que fue la persona que me llevó, el hermano de Eliezer, me dijo, uy, hay una vacante en la emisora para mensajero, ¿usted sabe quién puede ser? ¿Usted no conoce a alguien? Le dije, yo. Y me metí de mensajero en las Lemas de Colombia. Yo empecé siendo mensajero en la radio. Así nacieron algunos grandes personajes de la radio en Colombia. Hay muchas anécdotas de ellos que llegaron a la radio de esa forma. Y a Bucaramanga también se inicia ese proceso a través de darle esa oportunidad a personas de muy poca edad, porque sobre todo era porque les gustara hacer lo que venían haciendo como radio. Él me dio esa oportunidad, pasé ahí una vez, le dije, el día que necesite que alguien le hable por el micrófono, pues con mucho gusto yo, ¿no? Entonces el tipo un día necesitaba, un 1 de mayo precisamente, necesitaba quien le transmitiera una carrera de ciclismo, y me dijo, Enrique, venga para acá que lo necesito, y bueno, entonces yo me fui para allá. La primera y última vez en mi vida que transmití una carrera de ciclismo, y no lo vuelvo a hacer y no lo volví a hacer. O sea, yo hice unas cosas tan bonitas en la radio, pero yo lo hacía porque a mí me gustaba. ¿Sí? A mí me tocaba entrar a las 6 de la mañana a la radio, y si tenía que salir a la 1 de la mañana, yo perfectamente salía y no se me daba nada, era feliz porque yo me gozaba mi trabajo, yo me lo disfrutaba. Yo no miraba cuántas horas trabajaba extra, nada. Yo me lo disfrutaba, me lo gozaba. Pero digamos que las personas que en su momento hicieron radio o iniciaron el proceso de radio, pues obviamente tenían en su momento discursos muy bien elaborados. Es decir, la radio planteaba una rigurosidad en su proceso de guiones, en su proceso de consulta, en su proceso de elaboración de hacer un programa en vivo. La radio también tuvo esa particularidad, la radio se hacía en vivo. Cuando ensordecer había encontrado la muerte, ¿hallaría Crisanto maravillas consuelo a su espantoso dolor? Mañana, a las 8:30 de la mañana, en este mismo punto del dial, un nuevo capítulo de la apasionante novela de Pedro Camacho, Un diabólico sagrado amor. Los comerciales se hacían en vivo, todo ese proceso. Se tenían las herramientas técnicas, pero se aprendía a hacer. El locutor comercial tenía que tener un tono de voz X, ¿cierto? Una tonalidad muy precisa, y todo se hacía en vivo, todo se leía, los efectos especiales se hacían ahí. Pony Café, es refrescante, estimulante, tonificante. Pony Café. Tome Pony Café, con suave sabor de café colombiano. El mejor café del mundo para la mejor bebida. Mire, yo una vez duré grabando un comercial para la licorera de Santander, que era de Ginebra Sander, que lo iban a vender por allá en Pasto, y la cuña tenía que ser de 30 segundos, porque ese era el comercial, 30 segundos. ¿Sí? Hoy en día es muy fácil ponerlo de 30 segundos, pero ese tenía que el locutor leerlo en 30 segundos, incluido con las cortinas musicales, los mixes. ¿Sí? Y yo duré 2 horas y media, casi 3, con una persona que ustedes conocen de la de esquí, con Luis Enrique Joya López, que hoy en día es un abogado, que hacía el programa en el TRO del Derecho, creo que ahora hace otro programa, ¿sí? Con él me tocó porque él es una gran voz, y con él duramos casi 3 horas, porque él no daba la velocidad para la cuña. Ya lo último, ya él decía que ya la voz no, ya estaba cansado, ¿sí? Nos tocaba hacer el efecto del hielo con unas llaves, con unas llaves dentro de una copa, en vivo. Tuve la orientación de don Gabriel Forero San Miguel, y sobre todo que una de las enseñanzas que me dio él fue la de aprender a improvisar ante el micrófono. Y él decía que improvisar en un micrófono era supremamente difícil, y que él lo llegó a poder improvisar en un micrófono a los 40 años de edad. Yo apenas tenía 24 años cuando empecé en este oficio, y él me decía que tenía que aprender. Todo lo que usted aprende en la vida, en la radio le sirve, porque es que uno lo que más tiene que saber en la radio es cultura general. Todo lo que tú aprendas, todo el papel que pase por tu mano, lea lo que alguna enseñanza te deja, todos, escrito por quien sea, todo lo que tú leas te sirve.
Entonces, a mí eso me sirvió muchísimo. O sea, en Colombia, hasta los años 80 es que comienzan a formarse esas escuelas académicas, las universidades comienzan a mirar esos escenarios. Y bueno, tenemos mucha gente que hace la radio por recomendación de alguien, porque le gusta y porque llegó al momento que era, pero no había la academia. Para mí fue el convertirme como periodista de radio, fue un proyecto de vida que lo comencé sin pensar quizás desde cuando estaba muy pequeño. Y luego desarrollé algo cuando estuve estudiando en el bachillerato. Y ya cuando terminé de estudiar en la secundaria, pues me dediqué a este oficio de hacer radio, de hacer periodismo a través de la radio. Una vez me tocó ir a Caracol a defender uno de los muchachos que no pertenecía al sindicato de Caracol, sino al de nosotros, porque el sindicato de Altra Radio era un sindicato industrial, es decir, podían pertenecer de los otros medios de comunicación. Y me tocó hablar con el gerente. Y el gerente, muy formal conmigo, cuando yo fui a hablar con él, me dijo antes de que empecemos a hablar de lo que tenemos que hablar, estoy necesitando un locutor para Radio Reloj, pero que no sea que necesite una voz buena. Le dije, se lo tengo. Le dije, se llama Willy Santamaría y está en Barranca. Le dije, pero yo le voy a decir que lo llame. Y yo conseguí a Willy Santamaría, habló con el gerente de Caracol, y a los 8 días trabajaba en Radio Reloj en Bucaramanga. Ahí se inició él en la Radio Bucaramanga, y hoy en día, pues, de ahí se fue a Olímpica, donde está hace muchos años. Entonces, esas transformaciones, eso con el tiempo se fue dejando un poco. ¿Por qué? Porque ya llegó la tecnología, entonces llegaron las consolas, y no, ya tenemos una consola con 20 efectos especiales, entonces ya todos esos efectos que se hacían anteriormente se fueron dejando a un lado, entonces ya no necesitábamos ese locutor tan preponderante, porque fue cambiando esa connotación de que ya no tenía que ser la voz estilizada y demás, sino podía hacerlo cualquier persona con una voz adecuada. Entonces, todos esos conceptos se fueron cambiando. Ya el guión no se hacía con esa rigurosidad, entonces comenzó a cortarse el guión. Si antes lo hacíamos de 30 hojas, ya comenzamos a reducirlo a 20, porque otros diálogos los podíamos obviar. Comenzamos a como dejarle toda la parte tecnológica y su avance que venía generación tras generación. ¿Lo va a limpiar? Pero lo limpiamos porque es que tiene polvo. Este disco nunca le he pasado la agua, este disco está nuevo, está así. A mí me llegaba una muestra para la radio y otra para mí. O sea, me regalaban siempre un disco. De todo lo que llegaba, el promotor me decía, don Humberto, aquí está el disco de la radio y aquí está el suyo. Me tocaba firmar el recibo. Esto es una recopilación de música, ¿sí? Vienen 14 temas de todos esos artistas que usted ve ahí. Que esto es lo que normalmente ahorita ustedes, los jóvenes, llaman música para planchar, que eran baladas. El caso de las personas que son de mi generación, que recordamos cuando nos tocaba cargar unas grabadoras inmensas para ir a hacer una entrevista, cuando hay un celular de estos, pues hace uno entrevistas de 3, 4 horas, y en aquella época pues eran cassettes de 30 minutos por cada lado, y a veces la pila no aguantaba, en fin. Mira uno eso, dice uno, hoy, hombre, hoy es mucho más fácil hacer radio. Esta es la última grabadora que yo utilicé cuando trabajaba en la radio para hacer mis entrevistas. La radio como medio de comunicación reúne unas características muy importantes, que es informar, educar, ¿cierto? Y de una u otra forma la radio hace que un pueblo entienda mucho mejor que los que lo dirigen tienen unas intenciones muy concretas, y las personas que están haciendo todo eso son capaces de escucharlas para que tomen sus propias decisiones. A mí me molesta cuando yo escucho la radio y escucho a un muchacho primero utilizando mal el idioma. ¿Sí? Es una falta de respeto contra el oyente. Yo en un radio escucho a una persona, yo lo apago, lo quito, no lo escucho. Y me parece que se dicen cosas que no se deben decir. Me parece que la radio hay que decir cosas interesantes. Se han metido en la vida privada de las personas. Llamar a una persona que no conocen porque se buscan en el directorio un número
y lo ponen de ridículo y le dicen una cantidad. A mí me parece que es terrible. ¿Cela el granero? Sí, señora. ¿Y por qué no se baña con Claracil? ¿Ese es el sistema qué? Bésame. ¡Claro! ¿Aló, usted me dijo Uribe qué? Me saldó por el... ¿Usted cómo definiría la radio en una sola palabra? Vida. Radio es comunicación. ¿Qué le dejó la radio en su vida? Una gran familia, me dejó unos grandes compañeros, unos grandes amigos y la radio me permitió desarrollar mi proyecto de vida. Me lo dejó todo. Me dejó una gran familia, grandes amigos. Viajé muchísimo con la radio. Yo tuve la oportunidad de estar hospedado en el Hotel Hilton en Cartagena, que yo creo que nunca más puedo tener esa oportunidad. Allá no llega sino el que tiene dinero porque allá es muy costoso. Yo tuve la oportunidad gracias a la radio. ¿Qué cambiaría la radio? Nada. La radio está hecha ya, no hay que cambiar nada. Cultural, sí. Sí. Feria de Bucaramanga, del 23 al 28 de septiembre. Artistas invitados, Silvestre Dangond, Maluma, Shakira. En la Feria de Bucaramanga, Senfer los espera con su familia.